Bueno, sigamos con el tema de objetos. Estamos con declaración de clases y hemos dicho que la declaración de clases nos permiten reemplazar a la sintaxis de las funciones constructoras. Vamos a hacer otro problema que ya lo habíamos resuelto, que era el de implementar una clase que represente un naipe. ¿Se acuerdan? Una función constructora que hicimos naipe que tiene dos parámetros, el número y el palo, que son los dos atributos de lo que van a ser nuestra clase. En este caso, nuestra función es constructora. Después creamos varios objetos de esta clase naipe. Dijimos que estamos creando 48 objetos de la clase naipe. Por eso tiene sentido plantear una función constructora para luego crear muchos objetos de esa clase. Pero vamos a hacerlo ahora en vez de utilizar con la sintaxis de función constructora, con lo que vimos en el video anterior, de plantear la clase naipe, el constructor y algún otro método más, como en este caso es el imprimir. Pero el resto de nuestro programa no va a variar absolutamente en nada. O sea, lo único nuevo que estamos viendo, reemplazando la sintaxis de la función constructora con la declaración de una clase. Voy a pasar a codificar el programa 214. Bueno, entonces dijimos la sintaxis para crear una clase. Class, el nombre de la clase, la propuesta, que igual que las funciones constructoras que piden plantearla con mayúscula, acá también la propuesta que empiece con mayúscula el nombre de la clase. Luego ponemos llave de apertura y cerrado. Y dentro de la clase va a ir el constructor. Usamos la palabra clave constructor. Llega el número y el palo, esa carta, ese naipe, y copiamos al atributo número, el parámetro número, copiamos al atributo que creamos acá palo, el parámetro palo. Fuera del constructor implementamos el método imprimir, indicando nada más el nombre del método imprimir. No va ninguna palabra clave function, ni un igual, ni el this. Directamente la implementación del método, que básicamente decimos que es el console log, donde mostramos this. El número de la carta y también concatenamos el palo de la carta. Entonces ahí ya hemos codificado la clase naipe. Que quede bien claro, lo único que hemos hecho es reemplazado la sintaxis de lo que es una función constructora por la sintaxis de una clase. Es distinta la sintaxis, pero el resultado es lo mismo. Fíjense, no va a variar absolutamente en nada. Como tenemos que crear un solo mazo de cartas, dijimos no tiene sentido plantear una clase mazo de cartas para luego definir un único objeto de esa clase. JavaScript, lo más común, si tenemos que crear un solo objeto de dicha directamente usamos la sintaxis de nombre del objeto igual, ¿sí? En vez de que estar haciendo new y creando una clase previamente, directamente se crea el objeto. Va a haber un solo objeto clase mazo carta, y que habíamos dicho, si recordamos un poco, que necesitamos un arreglo para almacenar las 48 cartas. En el método crear, lo que hacemos es un for que se repita 12 veces, y con el método push de la clase array vamos insertando objetos de la clase carta. Acá queda bien claro decir, acá estamos creando un objeto de la clase naipe. Pero era lo mismo, acá también, por eso yo por ahí decía, se está creando un objeto de la clase naipe. Porque esta en realidad, más allá que una función, es una función constructora. Me permite crear objetos de esa función. No hay que olvidarse el new acá si me lo olvido, me va a avisar con un error sintáctico cuando he usado la sintaxis de clases. Podemos ver que está funcionando. Si arrastramos nuestro programa nuestro programa 214, y vemos ahí que perfectamente. Primero tenemos ahí las cartas. Lo agrandamos un poco. Decíamos que primero ahí tenemos los valores ordenados porque los hemos ido insertando, el 1 de oro, 1 de copa, 1 de espada. Este for se repite 12 veces, pero después hicimos el método para mezclar, y el mazo de cartas luego teníamos desordenado. Y también hemos visto cómo extraer, habíamos hecho
Eso repasa en el otro video, cómo extraer eventualmente, saber la cantidad de naipes que tiene el mazo antes y después de extraer uno, ¿sí? Que es básicamente trabajando con el método, el atributo len del array para saber cuántos elementos tiene el array. Bueno, entonces en este video lo más importante que quede es la sintaxis para declarar una clase y que reemplaza la sintaxis en cuanto a una función constructora. Ten en cuenta que hay programadores que utilizan funciones constructoras y otros programadores que van a ver que utilizan declaración de clases. Así que van a encontrarse las dos formas. Cada uno elegirá cuál es la que más le convence. ¿Sí? Por ahí si hay un grupo de desarrollo en que todos utilizan funciones constructoras, no le va a quedar más uno de si aporta código a un proyecto, utiliza funciones constructoras. O si se está utilizando en el proyecto clases, que todos utilicen el concepto de clases. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.